Publicite en la radio. 3755-525819. Estudio Contable Bogado y Asociados. Diego Francisco Bogado. Erasmi 170, teléfono 400-512. Oberá. Visite Oberá y alójese en el nuevo Hotel Cuatro Pinos. Muy bien, ya son las 10:18 de la mañana. Seguimos en Cuentas Claras, seguimos con visitas. Hoy lo anticipábamos hace un ratito, que seguimos con, para lo que nosotros es importante, que hacer balances también, ahora que está terminando el 2024, y en eso las instituciones de nuestra ciudad que han realizado diversas actividades y que, bueno, por supuesto, eso hace que funcionen de esa manera, ¿no? Y por eso destacar, entre muchas otras instituciones, el trabajo que viene realizando últimamente, y desde siempre, mejor dicho, la Junta de Estudios Históricos, ¿no? Y ahora que además sumó charlas, sumó otras actividades, incorporó logo nuevo, varias cosas más, y por eso hoy contamos con la presencia de quien es la presidenta actualmente, Mirta Monge. ¿Cómo le va, Mirta? Buen día. Hola Alejandro, buen día a toda tu audiencia. Un gusto estar acá, de poder conversar y contar un poco de qué va esto de la Junta de Estudios Históricos, y como decís vos, este trabajo que hicimos este año, la verdad que estamos muy satisfechos. La verdad que se notó, y mucho, porque a veces uno cree que son instituciones que, como bien decíamos fuera del micrófono, son cerradas, que son para un grupo específico de personas, que sus actividades quizás no son muy conocidas. Bueno, pero este año sí, ¿no? Con esa apertura hacia el público se notó mucho el trabajo que viene realizando. Sí, en eso venimos trabajando hace un par de añitos. La idea es abrir la Junta a la comunidad, sumar más voluntades para trabajar en esto que es el rescate de la historia y la puesta en valor, ¿no es cierto?, de la historia local y la memoria. Y en eso hemos planificado una serie de acciones justamente como para esa apertura a la comunidad. El ciclo de charlas fue, yo creo que una acertada. Este es el tercer año que transcurrimos en esa actividad. Una convocatoria que hace la Junta todos los meses, una vez al mes, ¿no es cierto? Y allí planteamos hablar de algún aspecto de la historia, no necesariamente con el aspecto vinculado a lo político, porque la historia comprende todas las actividades del ser humano. Y es así que hemos propuesto charlas de automovilismo, de deporte, de arte, de instituciones, de vecinos, vivencias, o sea, fueron muchas, muy variadas y creo que muy interesantes. Y eso lo podemos observar en el público que va asistiendo. Fue un trabajito de hormiga, porque al principio costó habituar a la gente a este tipo de charlas, pero cada vez va creciendo. Y además se va renovando, ¿sí? El público no siempre es el mismo, y eso es algo interesante. Una de las tantas actividades que hicimos este año. Que además tuvo, bueno, como decías bien, tuvo su respuesta, ¿no? Que fue sumando cada vez más gente. Sí. Y en un punto llegó a que ya se estaba esperando a ver qué charla iba a ser la que iba a presentar la Junta de Estudios Históricos, ¿no? Sí, cuando terminaba la charla se acercaban algunos y decían, ¿y el próximo mes cuál es el tema? Porque al principio teníamos la modalidad de anunciar la próxima charla. Y después dijimos, no, creemos un poquito de suspenso. Muy bien. y sí, eso se nota, ¿no? Esa ansiedad de la gente por saber cuál va a ser la próxima convocatoria. Claro, estuvimos presentes en algunas de ellas, particularmente en la que tuvo que ver con LT13, que también, y en cada una de esas charlas, y que la gente tiene mucho para contar, ¿no? Hay tantas cosas, tantas historias, a veces se hace corto incluso el tiempo, que es tirano y no nos permite más. Pero bueno, es así, es el formato de las charlas, digamos. Sí, están planteadas en charlas de 40 minutos aproximadamente, y después son abiertas a las preguntas del público.
Algunas, la interacción fue simultánea, esa que estás haciendo mención, el de LT13, fue una charla más de 40 minutos, Sí. casi 2 horas de charla. Eso Constante lo tenemos con los de- que son periodistas y locutores, les gusta hablar mucho. Les gusta hablar mucho, Sí, sí. pero además todos tenían cosas para aportar, o sea, no solamente los expositores, sino el público, ¿sí? Se acordaba de una anécdota y decíamos recién, la historia no le pertenece solamente a los historiadores, Ajá. a los eruditos en la materia, sino que la historia de una comunidad, sobre todo, están todos involucrados y de alguna u otra manera aportamos a través de la memoria, ¿sí? Entonces, en ese ida y vuelta vamos construyendo. Y hablando de construir, también ese contacto y el impulso que genera también la Junta de Oberá para con otros municipios, ¿no? Que también están conformando sus juntas y estuvieron hace un tiempito en Alvear también, bueno, y en Campo Ramón donde tenés mucho que ver en eso. Sí, sí, la verdad que en eso a mí me llena de alegría el fomentar la formación de juntas en las distintas localidades. Es un objetivo que me he propuesto desde que asumí la presidencia de esta institución, porque me parece que la reconstrucción de la historia misionera, que es algo que todavía falta rescatar y mucho, tiene sus bases en las comunidades. Tenemos que pensar que hablar de historia no solamente abarca el periodo fundacional, que donde posiblemente haya material, sino también de las historias más recientes. Entonces, allí está el trabajo de las juntas, el valor de estas instituciones por rescatar y preservar la memoria. Y además por difundir, porque si hacemos un trabajo de rescate y de investigación y nos los guardamos, no tiene ningún sentido. Entonces hay que comunicar, hay que difundir, hay que utilizar todos los medios, todas las redes, todas las instancias como esta, por ejemplo, para dar a conocer lo que se hace y lo que se obtiene en ese trabajo de rescate. Y decíamos, me decías vos, la creación de juntas en el interior, la de Campo Ramón, que ya tiene 3 años, y donde sí tuve mucho que ver allí. Ocupé la presidencia en un primer momento, no sé si marqué el camino, pero más o menos les orienté a los chicos. Yo estoy muy ligada a esa comunidad porque trabajé cuando era docente, más de 32 años en esa comunidad, entonces es parte de mi historia. Ajá. Entonces cuando me llaman con la idea de escribir la historia de Campo Ramón, me reúno con un grupo de gente muy interesante, la mayoría eran exalumnos míos, desde el intendente. Sí, bueno, uno diría, ¿no? José Lomar, que fue mi alumno en el secundario, y él tenía esa idea de trabajar sobre la historia, y entonces yo le decía, ¿y por qué no formar una junta de estudios históricos? No solamente trabajar en pensar en un libro, sino en la reconstrucción y la difusión a través de distintos espacios. Y es así que se creó la Junta de Estudios Históricos en Campo Ramón, se trabajó con la escritura del libro, y en marzo del 23 pudimos presentar a la comunidad, y después en julio en la Feria del Libro de aquí, Campo Ramón, una epopeya colonizadora que abarca desde 1920 aproximadamente a 1945, cuando se municipaliza. Pero no solamente hemos trabajado con Campo Ramón en la instalación de una junta, sino también estamos acompañando en los primeros pasos a General Alvear, que bueno, se pusieron en contacto con nosotros y querían un poco de asesoramiento de qué es esto, qué hay que trabajar en el rescate, cómo. Y allí estuvimos, y hace poco, más de un mes, salió la resolución de la creación y ya tienen comisión conformada, y ahí estamos apuntalando. Y también lo estamos haciendo con Aristóbulo del Valle, donde hay una fuerte intención de formar una junta. Está costando un poquito, pero bueno, estamos allí en el asesoramiento.
Y esto viene a reforzar un poco esta actividad con la que nosotros cerramos a público este año 2024, que fue el encuentro de juntas de estudios históricos en la provincia, el primer encuentro y que surge desde acá, desde la Junta de Oberá. Y es el puntapié inicial, decimos nosotros, para que esto continúe. De hecho va a continuar en el 26, tomó la posta para este segundo encuentro San Ignacio, que fue una de las juntas que participó. Ujú. Y esa era una idea que yo tenía también hacía un par de años y por una u otra razón no se podía concretar, y finalmente este año sí pudo ser, porque me parecía interesante encontrarnos, saber quiénes somos, dónde estamos y cómo trabajamos cada uno. Y nos encontramos y descubrimos que las problemáticas que tenemos son comunes. Si no tenemos el apoyo de los municipios, es un poco difícil trabajar en esto de la investigación, porque insume muchas horas y todo lo hacemos ad honorem. Así que este encuentro de juntas fue muy interesante porque hemos planteado problemáticas como cómo conservar la documentación, que cada vez se está haciendo más complicado. Si bien el avance de la tecnología son pasos que están puestos a nuestro alcance, pero también la evolución de esa tecnología por ahí nos deja fuera. Y es así que pudimos contar con la presencia de gente del Centro del Conocimiento que nos estuvo asesorando y está a disposición de todas las juntas para ese asesoramiento, que algunas desconocíamos de esa posibilidad. Y el otro tema que nos atraviesa a todas las juntas y que se abordó en ese encuentro de juntas fue el patrimonio histórico, la conservación del patrimonio, que es algo que nos aflige y mucho. Nosotros en Oberá, una ciudad próxima a cumplir 100 años, donde estamos perdiendo memoria en cuanto a los edificios antiguos. Y no hay un vacío legal que permita conservar esos vestigios. Así que fueron los dos temas más fuertes que atravesó este primer encuentro de juntas. En ese caso, por ejemplo, hablando de esto de los edificios, ¿no? Y que bueno, que la Junta ya tuvo su participación en tratar de conservar por lo menos la fachada de algún edificio. ¿Qué parámetros se toman en cuenta? Porque uno se pone a pensar que muchas veces, y tiene que ver con la evolución de la ciudad, el decir, bueno, acá esto ya fue, este edificio no puede seguir más, tengamos que hacer uno nuevo porque ya no está en condiciones de seguir en pie, la reparación o reconstrucción de uno, o sea, ahí todo ese tipo de cosas se tienen que tomar en cuenta, ¿no? Sí, de hecho que se toman en cuenta. Siempre hablamos desde la Junta que modernización e historia tienen que ir de la mano. No significa que para ser una ciudad moderna tengamos que echar todo el vestigio histórico, pueden convivir tranquilamente. Como decías vos, se puede conservar una fachada, una parte, algo que dé cuenta de ese paso histórico. Tiene que ver mucho con la voluntad. Yo entiendo la posición de los propietarios que por ahí dicen, no entienden el valor histórico, y ahí es un poco la tarea de la Junta y de la comunidad, crear conciencia histórica, de preservación histórica. Yo siempre digo, si la movilización por dar paso a la modernidad es echar todo, no tendríamos esos monumentos que en Europa pagan fortunas para ir a verlos, ¿sí? Entonces, cuando hay una conciencia de conservación y que puede convivir tranquilamente con la modernización, ese es el camino. ¿Sí? Un ejemplo claro de esto, para muchos, ¿no? Es el propio centro cívico de la ciudad. El propio centro cívico de la ciudad. Que quedó muy lindo, muy moderno, pero desechó totalmente lo que tenía en algún momento, digamos. Claro. Y no solamente interviene la cuestión visual, sino
tiene que ver con el diseño arquitectónico, ahí intervino arquitectos de renombre, tiene que ver con el significado, con el momento histórico. Entonces, está bueno el modernismo y las luces y todo eso, pero hay que acompañar todo eso con una mirada histórica. Y entonces es allí donde por ahí hay una desconexión con la Junta. Nosotros siempre decimos que el trabajo tiene que ser en conjunto con todos los actores, con todas las instituciones. Algunos nos consultan y por ahí no sé si nos hacen caso es el término, y otros que directamente no. Claro. Y bueno, y ahí es Ya donde tienen la decisión tomada, me parece. Tienen La la consulta decisión. es casi como un trámite. En algunos casos sí, Sí. y en otros por ahí le haces ver el valor histórico y la importancia, y además es el plus económico que le puede agregar Ajá, a claro. eso, y entonces lo entienden y bueno, acceden a la conservación. Ujú. Nosotros no decimos que tengan que conservar al 100%, sería lo ideal, pero a veces los costos, es más fácil tirar y empezar de cero, pero al menos preservar una parte que dé cuenta de ese paso histórico. Nosotros nos guiamos en algunos casos, bueno, de fachada ya hemos visto también, pero hace poco la Municipalidad de Oberá arregló la fachada de la Casa Boldú. Y qué linda que quedó. Y qué frente, ¿no? Con esa parada unificada, donde la gente puede ver. Pero hay unas cuestiones ahí también de fondo. Sí, con todo sí. eso. Sí, me hace un poco ruido. Quedó muy bonita, sí, muy moderna, sí, también. Pero si hablamos de un patrimonio, no sé si es un patrimonio arquitectónico, habría que ver qué dicen los arquitectos y el Colegio de Arquitectos sobre esa intervención que se hizo. Claro. Desde lo histórico, me parecen colores muy modernos, muy de esta época. Una casa que tiene sus años, no sé, yo hubiese optado por los colores tradicionales de la época de la construcción. Claro. Pero sí, no podemos negar que quedó bonita, pero no es histórica. Esa es la conexión que mencionábamos, ¿no? De Claro. buscar eso de la modernidad Con la historia. con el toque Sí, histórico. sí. Ahora, hoy, y lo podemos apreciar en, por ejemplo, un museo de ciencia histórica que tenemos en el parque, eso se está reacondicionando. Los jóvenes van y se encuentran con elementos que 20 años atrás existían y ellos no conocían. Ajá. Y eso también es parte del trabajo de la Junta, ¿no? De hacerle ver a los jóvenes de hoy que en otro tiempo no tan lejano se vivía de otra manera. Claro, sí, los museos por ahí tienen esa misión de contar la historia de otro tiempo, a través de los elementos que vos decís, bueno, hace 20 años estaba ese elemento y hoy sigue estando, porque justamente nos da cuenta de un tiempo, de una característica determinada, de un momento específico, de una usanza, de una tradición. Ese es el valor de los museos. Y también me parece que ahí hay que hacer una vueltita también y buscar que sean un poco más funcionales. Creo que de hecho están trabajando en eso, la gente de turismo está muy enfocada en darle una vuelta a esas exposiciones en los museos. Es una herramienta muy interesante para hablar de historia, los museos. ¿Y los jóvenes buscan eso? ¿Buscan la historia de Oberá, por ejemplo? ¿Se sabe si hay un...? El gran problema que tenemos con las historias locales, no solamente en Oberá, sino en todas las comunidades, Sí. es que las historias locales no forman parte de la currícula escolar. Salvo en la primaria se trabaja, pero después en el secundario, yo trabajé toda mi vida en el secundario, en el terciario y en la universidad, puedo hablar desde ese lugar. Ujú. Si al profesor por ahí se jugaba e incluía en su planificación y le dedicaba un tiempo, se abordaba. Y si no, no es una materia obligatoria. Y entonces hay un gran desconocimiento de la historia local justamente por eso. Y eso es también, voy a hacer un mea culpa, ¿no es cierto?, desde la institución, que no trabajamos
golpeando las puertas en el consejo como para que eso sea incluido en forma obligatoria. Lo hemos hablado, pero quedó ahí. O sea, es una materia pendiente desde la Junta que tenemos que hacer. Sentarnos con la gente del Consejo de Educación para que sea incluido obligatoriamente en las currículas. Y entonces, al haber un desconocimiento de la historia, uno no puede querer lo que no conoce. Y con gran sorpresa, cuando los chicos se empiezan a enterar de algunos aspectos de la historia local, se interesan y se acercan y preguntan. Este año nosotros implementamos una modalidad con el ciclo de charlas, que es el ciclo de charlas destinado a los colegios secundarios. Hicimos 2 encuentros, fueron una experiencia piloto que creo que va a seguir el año que viene, y vamos a también abarcar el nivel primario. Y las propuestas fueron la masacre de Oberá, la primera charla, y la segunda, la arquitectura. Y la verdad que la recepción en los jóvenes fue muy satisfactoria. Nosotros tenemos un librito donde al final de la charla dejan por escrito sus impresiones, y la verdad el nivel de asombro de lo que habían escuchado, algunos por primera vez, y querían que se siga hablando del tema y que por qué no vamos a las escuelas. Pasa eso con la historia, pero además no solamente pasa con los jóvenes, con el público en general. Por ahí la gente dice, no, historia, qué cosa más aburrida, no me pertenece, es de otro tiempo. Pero no, la historia es lo que pasó ayer. Por eso nosotros en este último año nos hemos abocado más a las historias recientes, porque me parece que la parte fundacional, si bien siempre quedan cosas por rescatar y por volver a leer, ya hay material, hay muchos historiadores locales que se ocuparon del tema. Entonces tenemos que darle una continuidad, trabajar con las historias recientes. Y bueno, entonces te decía, la gente, el público joven está como más ávido de información, y bueno, cuando se entera y con sorpresa y se acercan y te preguntan, ¿y dónde puedo leer más de esto? Y no sabía que esto había pasado, y alguna vez escuché que en mi casa se comentó tal cosa, y así van redescubriendo sus historias familiares también. Qué bueno. Y la verdad que sí, que muchos, incluso gente de todas las edades, desconocen de algunos hechos que han sido importantes en la historia, tanto local como de la provincia de Misiones. El caso de la masacre de Oberá es clarísimo, porque hasta mucho tiempo estuvo hasta tapado incluso, costó mucho hasta que empezara a hacerse, abordar el tema. Exactamente, sí. ¿No? Y vos sabés que una cosa curiosa con este aspecto o este tramo de nuestra historia, que el abordaje y el rescate se hace a través del arte, primero. Fue a través del mural que estaba en la antigua terminal, y también a través del grupo de teatro de la Murga del Monte. En su obra de Yerro al Viejo Oberá tiene una escena que es emblemática, que es Samambaya, y ahí también se abordó. Te estoy hablando de hace 20 años atrás, ¿sí? Y después, casi contemporáneamente a eso, comienzan los trabajos de investigación de las historiadoras, Huasquieves, Barrios, y entonces ese impulso desde el arte es lo que permitió sacar el tema y ponerlo sobre la mesa, ¿sí? y trabajar con eso. Hoy ya una fecha en la que forma parte de las efemérides. Forma parte de las efemérides, está en nuestro calendario local. Vos me preguntabas fuera de aire si hay un trabajo sobre efemérides. Sí, desde el año 16 hemos sacado la primera edición, en el 15 la primera edición y la segunda en el 16. Un soporte de papel que
fue muy escaso. Pudimos cubrir las escuelas primarias y algunas secundarias y más no. Y allí está en la masacre de Oberá. Estas efemérides tienen resolución del Consejo, y si bien salió en el año 16, estamos actualizando permanentemente. Nosotros vamos a ver si el año que viene sacamos en un soporte digital, cosa que pueda acceder todo el mundo. Nosotros desde la Junta todos los días trabajamos la efeméride del día en la página del Facebook que tiene la Junta y en Instagram. Entonces allí, si quieren saber qué pasó un día como hoy, buscan y van a encontrar el acontecimiento o los acontecimientos del día en otros años. Y quizás también aportar alguno, ¿no? Sí, pasa una cosa muy interesante, que la gente, es un disparador siempre, que la gente enriquece con sus comentarios. Y esa es la idea de todo lo que trabajamos en las distintas redes, que la gente interactúe y las cosas interesantes que aparecen allí, que a nosotros desde el abordaje de la historia nos sirve y mucho, porque es la punta para una investigación, siempre. Tenemos muchos seguidores, por suerte, y aportan siempre cosas que van complementando y completando. Y a veces nos corrigen porque también tenemos errores, y eso también es muy valorable cuando nos marcan un error. No, me parece que no fue así, y bueno, eso nos obliga a rever la fuente, a consultar y marcamos la corrección siempre. Claro, porque en muchos casos, y ha sucedido, que las propias instituciones no tienen registro de sus historias. ¿Se acuerda? Alguien tiene en la memoria qué pasó, pero no hay un registro escrito, físico. A la gente a la gente le cuesta escribir. Sí. Porque, como decimos, si tienen la memoria, bueno, lo tienen en la memoria, que lo vuelque al papel, a la computadora, que haga un archivo y que deje constancia. Nosotros el año pasado, cuando digo nosotros, me refiero a la Junta, ¿sí? Presentamos un libro de narraciones. Habíamos hecho en el marco de los 30 años de la Junta una convocatoria de narraciones. Primero lo habíamos pensado como un concurso, pero después, cuando recibíamos las narraciones históricas, familiares de la ciudad, decimos, no, esto no se puede presentar en un concurso porque todas son valiosas. ¿Cómo vamos a premiar a uno si cada uno cuenta una parte? Entonces dijimos, la mejor premiación que pueden tener los que se sentaron a escribir y a compartir su memoria es editarlo en un libro. Y así lo hicimos. Tuvimos muchos trabajos abordados de distintos lugares, desde lo familiar, desde lo local, desde el barrio, desde alguna institución, y todo eso va engrosando la historia local. Y ahora, con miras a los 100 años, en marzo del año que viene, vamos a hacer el lanzamiento de la segunda convocatoria de narraciones. El tiempo o el plazo de escritura va a ser un poco más amplio, porque pensamos editar el libro en soporte papel y digital en el año 28, dentro del marco del centenario. Y te decía esto de que cómo cuesta que la gente escriba, le da un poquito de temor. Pero bueno, nosotros estamos incentivando siempre a esto de la escritura, o que se acerque a alguno de los integrantes de la Junta y nos permita grabarlos, y después nosotros hacemos el trabajo de la escritura. Lo importante es que compartan esa memoria familiar que tiene un anclaje histórico local con la comunidad, que no se pierda, porque si no perdemos historia. Claro, a ver, podríamos empezar a hablar de un sinnúmero de historias, ¿sí? Por ahí se me viene a la cabeza lo que tiene que ver con los carnavales, que se dejó de hacer en estos últimos años, ya no hubo continuidad, hubo algunos inconvenientes y demás. Pero al momento de hacer la historia de los carnavales obereños se remontaba a 50 años.
Claro, los Y famosos carnavales exacto. que surgen, ¿no es cierto?, en las instituciones rivales, el Oberá Tenis Club Eso. contra el Recreativo, ¿sí? El famoso personaje Pailecura, o sea, tantas cosas Sí. que se van a ir conectando a partir de esto que vos decís, los carnavales que transcurrieron hace 5 o 6 años atrás, que ya también forman parte de la historia, y así vamos hurgando y vamos, cuando nos damos cuenta llegamos a principio de la fundación. Exactamente. Y si alguien no se toma el trabajo de escribir esto, va Se a pierde. pasar a quedar en el olvido, ¿no? Exactamente. Y bueno, nosotros estamos luchando contra eso, Mm. desde esta institución, el rescatar la memoria y ponerla en valor. ¿Cómo ponemos en valor? A través de la comunicación, de la difusión. Ahí cobra valor todo trabajo de investigación, todo escrito que se haga con motivo histórico. Antes del cierre de esta charla, que es interesantísima y podíamos seguir mucho más, Sí. pero el tiempo nos corta. Un oyente que nos pregunta, quisiera saber qué destino se le va a dar a la placa que se encuentra a la entrada de la CALO, de la Cooperativa Agrícola Limitado Oberá, teniendo en cuenta que los nombres que figuran en esa placa, amén de ser fundadores de la cooperativa, fueron fundadores de Oberá. No olvidar que esta institución nació con Oberá, dice Armando Horrisberger. Bueno, pero ya eso dependería de la institución, ¿no? Sí, de la institución y del propietario. Ujú. Lo ideal sería que podamos conservar, o al menos en algún lugar, si es que el edificio va a sufrir remodelación, desconozco totalmente, pareciera Por que algo sí, pregunta. por lo que pregunta, Claro. conservar. Porque además allí hay una importante obra artística de Sí, Don sí, sí. Hetman, ¿no? ¿O no? Gastaldo, me De Gastaldo, parece. perdón, sí, que sí. sí. Sí, es un edificio Pero, que tiene. claro, pero además el edificio en sí Sí. es muy histórico. La arquitectura que tenía para esa época, súper moderna. Ujú. Fue el primer edificio que contó con ascensor. O sea, habla de mucho de la historia, Ujú. ¿sí?, de la comunidad. Esperemos que haya conciencia conservacionista. Sí, en las oficinas, bueno, yo hace mucho que no entro a ese edificio, pero hace un tiempo atrás tuve la suerte de entrar a la planta segundo piso, donde están todavía las oficinas de aquel tiempo. De aquel tiempo. Están intactas, sí, qué cosa que parece un museo, digamos, ¿no? Claro. Sí, Lindo. sí. Bueno, no sé si Armando sabe de algo Que que no tiran sabíamos datos. nosotros, pero bueno, el dato que lo está tirando también es importante y suma a esta charla que estamos teniendo. Claro que sí. Otra cosita que por ahí me parece interesante comentar en esto que estamos haciendo un balance, es que la Junta este año logró presentar en sociedad su logo identificatorio. Ujú. Necesitábamos eso para acompañar todo el trabajo que venimos haciendo. Un trabajo que hicieron 2 integrantes de la Junta, como son Humberto Díez y Roberto Gómez, son los creadores del logo, y trabajaron desde adentro de la institución, entonces reflejaron, me parece a mí, muy bien todo lo que significa una Junta de Estudios Históricos y todo el trabajo que eso implica. Así que también como cierre de año a la comunidad, a público, a finales del mes de octubre hicimos la presentación en Sociedad del Logo, que para nosotros fue un logro muy importante después de tantos años, tener una marca que nos identifique. Totalmente de acuerdo. Un logo que incluye elementos que son totalmente reconocibles y que marcan también a un Oberá, digamos, ¿no? Tenemos la catedral, que es simbólica, la Catedral San Antonio, en el centro de la ciudad, el monumento al cincuentenario, el monumento al cacique Oberá, y también lo que muchos llaman como el raído, el diamante, también está Claro, dentro de todo esto. son imágenes icónicas, pero cada una de ellas tiene un significado. Vos decías, por ejemplo, la catedral no significa que tenemos que asociar al culto católico, sino es la suma de
todas las creencias religiosas que trajeron cada una de las etnias que se asentaron aquí. Claro. El monumento al cincuentenario, el transcurso el transcurrir del tiempo nos va marcando. El raído significa el trabajo de la gente, ¿sí? Ese esfuerzo que permitió el progreso, ¿sí? Y el cacique Oberá representa en esta síntesis de lo que es el logo, los pueblos aborígenes, ¿sí? El reconocimiento de esa cultura preexistente y ese encuentro con los inmigrantes, entre otras cosas, ¿no es cierto? O sea, si bien son elementos icónicos que por sí hablan, vos mirás cada uno de ellos y sabés que eso pertenece a Oberá, cada uno de ellos tiene un significado que va mucho más allá de lo que representa esa imagen. Exacto. Así que bueno, eso fue a grandes rasgos lo que hicimos con la Junta. Y otra cosita también que me estoy olvidando, que lo implementamos en los últimos meses, es la charla a las escuelas. Estamos yendo a las escuelas que nos invitan a conversar sobre los primeros 75 años de existencia de Oberá. Pero eso no significa que esa tiene que ser la temática, sino estamos a disposición de las escuelas que quieran invitarnos con la temática que ellos propongan. Y si no, nosotros tenemos algo armadito allí con lo que vamos y también nos sentimos muy cómodos porque, bueno, el poder conversar sobre la historia local con grupos más reducidos siempre es más que interesante. Exactamente. Ese ida y vuelta inmediato allí. El contacto directo con la comunidad. Sí, también, ¿no? y en este caso, volviéndolo, como decía, ¿no es cierto?, de los jóvenes, si bien yo hace rato que no transito las aulas, era todo un desafío volver otra vez y la verdad que la recepción y el interés, salimos asombrados. Porque uno siempre dice, bueno, la historia no les va a llegar a los chicos que están tan tecnológicos sí, están en otra cosa, parece. Pareciera que están en otra cosa, pero todavía la historia les interesa, por suerte. Menos mal. Y bueno, eso genera expectativa para futuro también, ¿no? Exactamente. En resumen, un año muy positivo, con muchas actividades. Y que sienta también las bases para que el próximo año sea de esa manera, digamos, ¿no? Claro, hay mucho por trabajar el año que viene, seguir con estas actividades y sumar otras. Además estamos involucrados en los festejos del centenario. ¿Tendremos monumento del centenario también? Yo te diría que sí. Bueno, sí. Ahí está, gracias. Respuesta entonces. Hay muchas cosas allí que estamos trabajando, gracias a la invitación que nos ha hecho el señor intendente de conformar ser parte del trabajo de la organización de los festejos del centenario. Así que ahí hay mucho por hacer, además de la tarea que tiene la Junta como propia, ¿no es cierto?, de seguir difundiendo la historia local, de seguir rescatando escritos, de seguir alentando a la gente que escriba y que se acerque. Son tantas las cosas que tenemos que hacer. Lo que necesitamos son voluntades, yo siempre digo. Nuestro trabajo es totalmente ad honorem. Tenemos una comisión directiva integrada por 5 miembros, pero además este año se sumaron 10 adherentes, porque en nuestro estatuto figura esa figura del adherente, que son los que con sus voluntades nos ayudan a esta tarea, porque todos somos importantes, no necesariamente tienen que ser profesores de historia ni licenciados, la voluntad es suficiente, porque hay mucho por hacer, hay mucho por escribir, hay mucho por leer, y en eso todos estamos capacitados. Tal vez el manejo específico, técnico de la investigación, bueno, hay gente allí que los puede orientar, pero sumarse a la Junta, trabajar en el rescate de la historia, es una tarea muy gratificante y que está abierta a la comunidad. Una junta de estudios históricos que también tiene su propia historia, ¿no? Sí. Que hace ya mucho tiempo que
que está en funcionamiento, ya van 32 años, ¿no? En la que por mucho tiempo estuvo también allí, entre otras tantas personas destacadas de nuestra ciudad, Donaldo Gil Navarro. Sí, sí. Donaldo Gil Navarro tuvo la particularidad de estar 29 años en la presidencia de la Junta, y eso no es poco. No es poco, ¿no? Dice mucho, ¿no es cierto?, de su calidad como cabeza de la institución, y marcó el camino. Pero no solamente, no estuvo solo en esa tarea, No. sino los fundadores, a los que siempre hay que mencionar y agradecer de que se hayan preocupado por la creación de esta institución, como fueron en su momento secretario de Cultura Eduardo Lezica, que fue el que trajo la idea de otro lugar de hacer una junta, y fue el que llamó y convocó a esos primeros integrantes que acompañaron a don Gil Navarro, Teresa Pasalacqua, Hugo Amable, Ada Sartori, Julio Boer, que todavía hoy Julio sigue conformando la comisión directiva. Hay una joyita que tenemos allí. Y guardado. Sí. Así que esa es la gente fundadora que empezó el camino de este rescate de la historia, y que hoy nosotros tenemos ese legado como herederos de la institución, y que no deja de ser una responsabilidad seguir en este camino del rescate, hacerlo de la mejor manera, porque que permanezcan en el tiempo las instituciones es difícil. Esta institución permaneció, y nuestra tarea es que siga trascendiendo. Mirta Monge, muchísimas gracias por esta visita. Como bien dije recién, podíamos seguir charlando mucho más tiempo sobre esto. En esta ocasión, haciendo este balance de este año, con todas las actividades que realizaron desde esta prestigiosa institución. Y bueno, ya tendremos oportunidad de ir ampliando cada vez que hagan algo más el próximo año. Así que agradecido por la visita. Los agradecidos somos nosotros. Hablo en nombre de la Junta de Estudios Históricos, por esta invitación, por esta posibilidad que nos das de compartir con vos y con tu audiencia todas estas actividades que hicimos y lo que tenemos proyectado futuro. Agradecer a la radio, que siempre está presente en todas nuestras actividades, en la difusión, invitándonos en los distintos espacios de programa que tienen, ¿no es cierto?, para conversar sobre esto que nos gusta tanto, que es la historia local. Así que fue un gusto. Y cuando quieras conversamos otra vez sobre historia de Overa. Por supuesto que sí, siempre aquí los micrófonos abiertos para la Junta, y bueno, para cualquier otra institución que también tiene mucho para contarnos de lo que hizo este 2024, que pasó rapidísimo me parece, pero igual permitió que pudiéramos hacer muchísimas cosas. Con la presidente de la Junta de Estudios Históricos de Overa, Mirta Monge. La radio, tarde o temprano, la alternativa de su voz. Verano es sinónimo de diversión y estilo. En Silmar encontrás variedad para toda la familia, porque Silmar es precios bajos todo el año. Directo de fábrica, shorts, vestidos, jeans, camisas, bermudas, remeras, chombas, ropa deportiva, ojotas, mallas, bikinis, ropa interior y mucho más. 9 de julio y Ralph Singer y José Ingenieros 146. Centro de Implantes Dentales del Dr. Rafael Dutra. Aquí, su caso tiene solución. Centro de Implantes Dentales del Dr. Rafael Dutra. Larrea 815, teléfono 420-434. La consulta por implantes no se cobra.